La cruz de Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas, y no solamente eso, sino que también nos ha trasladado al reino de Dios. En Cristo es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Obviamente también la cruz afectó al mismo Jesús, al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, pues Él padeció precisamente la agonía. Él padeció precisamente el sufrimiento. Esto no fue como que estoy en la cruz y me estoy divirtiendo. No, para nada. Fue una agonía. Salmo 22 nos da una pincelada de lo que es esa agonía. Una pincelada de lo que es la agonía de Cristo. Entonces, Él padeció la agonía de tomar sobre sí el pecado de su pueblo, el pecado de su pueblo, y pagar la pena precisamente de la muerte. Fue resucitado al tercer día. Al tercer día resucitó. 3 días estuvo sepultado. Y durante esos 3 días el Padre estuvo observando su vida minuciosamente, rigurosamente, para ver si había cumplido con todas las demandas de la ley. Y al ver que precisamente Él es el justo, el santo de Israel, no podía, por eso dice Hechos que no podía retenerlo. La muerte no podía retenerlo, por lo tanto resucitó, se levantó de entre los muertos. Vea lo que dice Juan. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 28. Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. La cruz también afectó a Dios Padre. La cruz de Cristo también afectó a Dios Padre y al Espíritu Santo también. ¿Por qué? Bueno, precisamente afectó su unidad perfecta. Su unidad perfecta también. Y Pablo precisamente está en estos versículos, hay varias cosas que vamos a ver. Por ejemplo, en los versículos 25 al 26 de Romanos 3, Cristo glorifica a Dios, revela la justicia de Dios. Versículo 27 al 28, exalta la gracia de Dios. Versículo 31, confirma la ley de Dios. Entonces vemos aquí todo esto que vamos a estar viendo en este pasaje acerca de las implicaciones de la justificación. Entonces vamos a regresar a Romanos capítulo 3 y vamos a comenzar del versículo 27 en adelante. Nada más quiero hacer un recuento de lo que es el libro de Romanos. Lo voy a estar haciendo durante toda la exposición de este libro. Pablo escribió Romanos y fue la 5ª epístola que Pablo escribió. Fue la 5ª epístola que Pablo escribió. Y precisamente es la carta magna de Pablo. Esta es su carta magna, la epístola de Romanos. Y esto es muy importante porque la epístola de Romanos habla del Evangelio de Jesucristo. Muestra precisamente el Evangelio de Jesucristo. Muestra las implicaciones del Evangelio. Muestra precisamente la gloria, el esplendor, la belleza, la hermosura de lo que es el Evangelio. Y Pablo escribió esta carta a finales del 56 después de Cristo, 56, 57, más o menos, cuando Pablo estaba en Corinto. Más o menos fue cuando escribió esta carta. Ahora, voy a darle 8 palabras que resumen todo el libro de Romanos. Esto es muy importante. ¿Quiere resumir Romanos? Hay 8 palabras para resumir
Romanos y que son muy importantes para poder entenderlo. Vamos a diseccionar este libro de Romanos, pero hay 8 palabras para que lo pueda entender. Bueno, la primera es la introducción de Romanos. Y esto lo vemos en el capítulo 1 al versículo 17. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 17, vemos la introducción de Romanos. Y luego, del 1:18 al 3:20, vemos la condenación. ¿Sí? Número 1, introducción, del 1 al 17. Introducción. Luego, la condenación, del 1:18 al 3:20. Luego, la justificación. Y esto lo vemos del versículo 21 del capítulo 3 al final del capítulo 5. Toda esta sección está hablando de la justificación. Luego, después, la santificación. Capítulos 6, 7 y 8. Está hablando de la santificación. A finales del capítulo 8 está la glorificación de Romanos. La glorificación. Luego, capítulo 9 al 11, la elección. Capítulo 12 al 16, transformación. Capítulo 12 al 16 está hablando de la transformación. Y el capítulo 16 hasta el final habla de la conclusión. 8 palabras precisamente para estudiar Romanos. Introducción, condenación, justificación, santificación, glorificación, elección, transformación y conclusión. 8 palabras. En estas 8 palabras se divide el libro de Romanos, para que lo pueda entender. Estúdielo durante la semana. Entonces, va a ser, número 1, ¿qué? Introducción. Luego, condenación. Luego, justificación. Santificación. Glorificación. ¿Qué más? Elección. Transformación y conclusión. En estas 8 palabras se divide precisamente el libro de Romanos. Bien, vamos a ver entonces las implicaciones en esta sección de este pasaje, las implicaciones de la justificación, lo que implica la justificación. Entonces, Romanos 3, 21 al 26, Pablo nos está dando la instrucción básica de la justificación. Y entonces aprendemos de la justificación 9 cosas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esas 9 cosas? Durante varias semanas lo estuvimos estudiando. ¿Se acuerdan? 9 cosas. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos? Número 1. La obra divina. Es aparte de la ley. La justificación es aparte de la ley. 2. Presenciada en el Antiguo Testamento. 3. Proporcionada por Dios. 4. Es por fe. Es recibida esa justificación por fe. 5. Es necesitada por todos. ¿Verdad? Necesaria para todos. Luego, es declarada por Dios. Luego, es dada como un ¿qué? Como un don, como un regalo. Número 8, comprada por Jesús. Y 9, diseñada por Dios. Estos son 9 cosas que son muy importantes entenderlas. Estas 9 cosas podemos ver en el pasaje de Romanos 3, 20 al 26. Ahora vamos a estudiar precisamente del pasaje del 27 al 31 las implicaciones de esta justificación. Y vamos a ver durante el capítulo 4, del capítulo 4 vamos a ver precisamente
los ejemplos, las ilustraciones de la justificación. Pablo toma a dos personas precisamente para ilustrar la justificación. ¿Cómo fue justificado Abraham y cómo fue justificado David? Bueno, primera pregunta que tengo. ¿Qué quiere decir implicación? Si vamos a hablar de las implicaciones de la justificación, entonces es muy importante definir qué significa implicación. Vicente. No sé, es otra palabra, intrínseco es otra palabra, o implicado es como... que tiene que ver, no sé. Incluido, puede ser. ¿Perdón? O incluido. ¿Incluido? Más o menos. Como consecuencia de... Por ahí va. Charlie. Muy importante, hermanos, entender el lenguaje que utilizamos para poder entender su significado. ¿Qué quiere decir implicación? No sé, es como algo necesario para hacer algo, o sea, como dice, son las implicaciones para poder desarrollar algo, o sea, es algo necesario para poder como exponer algo, no sé. Ok. Eric, ¿qué piensas de qué significa implicación? Pues estar dentro de algo, ¿no? Ser partícipe de algo, estar implicado en alguna acción. Ok. Javier, ¿ya buscaste el significado? Pues es eso, consecuencia o efecto de un hecho o de un acontecimiento. Consecuencia, ¿ok? O efecto de un hecho o de un acontecimiento. Ok. Kevin. Pues es el resultado de algo que se había dado, o es la explicación de que se quiere dar de alguna situación. Ok, bueno. Anote la definición precisamente de lo que es una implicación. ¿Qué es una implicación? Bueno, es una consecuencia lógica. Una implicación es una consecuencia lógica que se extrae de una cosa que es verdadera. Eso es una implicación. La implicación precisamente es una consecuencia lógica de algo precisamente que se extrae de una cosa que es verdadera. Eso es una implicación. Es una consecuencia lógica. Y por eso es importante precisamente pensar, meditar lo que hemos extraído de la justificación. Entonces vamos a ver las consecuencias lógicas que se extrae de la justificación, que son verdaderas. Esas son las implicaciones. Esta es la implicación de la justificación. Ahora, ¿ustedes creen que es importante llegar a una consecuencia lógica de lo que es la justificación? Javier. ¿Cómo era la pregunta? ¿Ustedes creen que es importante llegar a una conclusión lógica de lo que es de la justificación? Sí. ¿Por qué? Pues no, porque Dios nos está justificando por su gracia y no nosotros estamos justificándonos ante Él. Kevin. Claro, es necesaria porque precisamente el hombre ha venido justificándose a sí mismo a su manera, y Pablo demuestra realmente cómo es la justificación de Dios. Es vital precisamente las implicaciones que tenemos de la justificación. Es vital. O sea, tenemos que ver las consecuencias lógicas de la justificación para poder entenderlo.
para poder dejar de vivir precisamente en una autojustificación y entender la justificación de Dios. Por lo tanto, no solamente es entender la justificación, sino precisamente ver las implicaciones, las consecuencias lógicas de la justificación. Definitivamente es necesario. La implicación es, un ejemplo, si A es verdadero, B y C, ¿qué son? Verdadero también. Si A es verdadero, B y C son verdadero también. Eso es una implicación lógica. Entonces, vamos a ver precisamente las verdades que esconden estos versículos. Ahora, vamos a comenzar con la final del versículo 26. Dice que a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta parte de este versículo? Porque está uno implicado ahí también. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo cuando dice que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús? Pues lo que mencionaba ahorita Javier, ¿no? Para que uno no se justifique, o sea, por medio de nosotros, sino que Cristo es el único que se justifica a través de su sacrificio, la fe que buscamos en Él. Ok, Noemí. Pues que Él es el único que nos justifica y Él es el único justo. En nosotros no hay nada justo. Solo Él es el que nos justifica. Kevin. Pablo dice aquí que Dios tiene que ser justo, o sea, sigue siendo justo porque castiga el pecado, sigue castigando la maldad, pero al mismo tiempo Él es el que le otorga su justicia al pecador. Él le imparte al mismo tiempo al pecador. Ese es el dilema de las edades. Muy bien, eso es precisamente lo que está diciendo este versículo. Dios de ninguna manera va a tener por inocente al pecado, ni al pecador, sino que precisamente Él es justo. Y porque Él es justo, y porque precisamente su justicia se revela ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Ahí se ve su justicia. Pero la misma cruz también revela la justificación. Entonces Dios sigue siendo justo, pero al mismo tiempo sigue justificando. Dios condena el pecado, Dios precisamente castiga el pecado, pero al mismo tiempo también salva. ¿Por qué? Porque Cristo es precisamente el que está en medio de su justicia y su justificación. Cristo es el que está en medio, Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Y eso precisamente es ver las implicaciones de este versículo. Vamos a ver 3 implicaciones. La primera es del versículo 27-28, la segunda va a ser 29 y 30, y la tercera va a ser el versículo 31. Entonces, Pablo es realmente muy ordenado, es sistemático. Pablo es un escritor ordenado. No hace las cosas al revés, sino que tiene un orden, es sistemático. Y cada una de estas 3 implicaciones tiene 3 partes. Entonces, lo que hace Pablo es que es muy fácil seguir el tren de su pensamiento que está desarrollando. Tiene una primera pregunta y luego tiene otra segunda, una pregunta y luego tiene una respuesta. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pues el infierno. No, No, bueno, No. dice que del hombre, pero no, ese no es el fin principal del hombre. la muerte. No,
alabar al Señor, a No. ¿Cuál es el fin principal del hombre? La confesión de fe de Westminster dice que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Conocer a Dios, saber quién es Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin del hombre. Ese es el propósito del hombre. Cuando digo fin, me refiero yo al propósito. ¿Cuál es el propósito del hombre? Conocer a Dios y glorificarlo. Muchas veces he escuchado a gente que dice, es que no entiendo cuál es mi propósito aquí en esta tierra. Bueno, pues ya lo sabes. ¿Cuál es? Conocer a Dios y glorificarlo. Conocer a Dios y glorificarlo. Para eso te creó Dios. Esa es tu responsabilidad delante de Dios. Conocer a Dios y glorificarlo. ¿Qué quiere decir glorificarlo? ¿Qué quiere decir glorificarlo? Pues darle la gloria, la honra, ¿no? Y pues reconocer. Darle la honra, reconocerlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues cuando ya llega un Cristo. Hermanos, esto es muy importante. ¿Cuándo es cuando debemos de glorificar a Dios? Todo tiempo. En todo tiempo. De hecho, todo lo que hagamos es precisamente para glorificar a Dios. Y sabe una cosa, es lo que menos tenemos en mente en el día a día en nuestra vida. Es lo que menos tenemos en mente. Por eso Pablo dice que ya sea que comáis o bebáis, ¿qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Creemos que glorificar a Dios es venir a la iglesia o venir a los estudios. Eso no es glorificar a Dios. Si eso nada más haces, eso es una religiosidad. Bueno, Dios, estoy entrando a tu territorio, aquí sí te glorifico, pero saliendo, allá voy a hacer lo que se me pegue la gana. Por eso el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es la primera pregunta que Pablo hace. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, en otras palabras, ¿de qué te jactas? ¿De qué te sientes tú jactancioso? ¿De qué te sientes tú como si tú lo hubieras logrado? Esa es la primera implicación. La primera implicación de estos pasajes es que se excluye cualquier jactancia posible. ¿Qué es jactancia? Gloriarse. El hecho de yo, por mi propio medio, haber logrado algo. Atribuirte algo. Yo me jacto de que construí un imperio, un negocio floreciente. Esa es mi jactancia. El ejemplo más claro es precisamente Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo construí. Eso es jactarte. Reconocerte que por tus propios esfuerzos, por tus propios méritos, llegaste a algo. ¿Y excluir a Dios de eso? Definitivamente. Definitivamente. O sea, siempre tú solo Por tus propios medios, méritos, llegaste a hacerlo. Eso es jactancia. Y ese es el problema del hombre. Que el hombre se jacta. Y ese es el problema también de un tipo de enseñanza dentro de la iglesia, donde precisamente, conocido como el arminianismo, donde tú colaboras en la salvación con Dios. Cuando yo me arrepentí, cuando yo creí, cuando yo me bauticé, cuando yo, ahí está qué,
jactándose. Como si la salvación lo hubiera logrado Él. Ok, Dios, tú hiciste la mitad de la chamba, la otra mitad la hago yo. Y yo soy quien decido si sí o si no. Por eso la primera implicación de la justificación es que queda excluida cualquier jactancia. Queda excluida cualquier obra de parte del hombre para decir yo la logré. ¿Dónde pues está la jactancia? Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? En otras palabras es, no creas que porque tienes la salvación te vas a convertir en una persona engreída. Jactarse es creerse, ser una persona engreída. Todo lo contrario, hermanos. Cuando entendemos la salvación, esa persona se vuelve ¿qué? Humilde. Cuando hay un esfuerzo, hay un logro humano, el ser humano tiende ¿a qué? A jactarse, a engreerse. Yo logré la salvación. No. Él cree que está justificado, él cree y precisamente dice yo estoy justificado, los demás no, por lo tanto yo soy mejor que los demás. Por eso Pablo hace esta excelente pregunta. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde estás tú, hombre, que te jactas? Tú estás en la sección de Romanos 1:18 al 3:20. Ahí es donde está tu jactancia. Porque de Romanos 3:21 al 26 tú no estás. Es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Y lo que hemos estado viendo por muchos años, hermanos, es si tú hoy en día has nacido de nuevo, es por la misericordia de Dios. Es por un milagro de Dios. Es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Muchas veces nos hemos preguntado, hermanos, ¿por qué a la gente cuando le hablamos la palabra, damos testimonio a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, y no entienden, y no entienden, y no entienden, y no quieren, y no quieren? Pues eso nos demuestra precisamente, hermanos, que la salvación es por un milagro de Dios. Jesús dijo en Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esas personas, orar precisamente para que el Señor toque su corazón, para que el Señor les dé el milagro de nacer de nuevo. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Dónde está la jactancia? No te puedes jactar. No te puedes jactar. Tú no te puedes jactar de que tú, por tus propios medios, por tu sabiduría, porque tu corazón no es tan malo, tu corazón más o menos es pecador, y Él entonces recibió y aceptó a Jesús. No. Hermano, si tú y yo estamos hoy aquí, es por la gracia de Dios, no por nosotros. No porque haya nacido en un hogar cristiano, es por la gracia de Dios. Es precisamente por la misericordia. Y hermanos, esto en realidad nos quebranta y nos hace ¿qué? Humildes. E inclusive, vea precisamente cómo Pablo precisamente expresa ese sentido de la salvación. Ahí mismo en Romanos, capítulo 1. Versículo 13.
Esta es la actitud que provoca la salvación. Esta es la actitud que produce la salvación. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, ¿soy qué? Deudor. Soy deudor. Eso es contrario a jactarse. Si yo tengo la salvación, yo no quiero que los demás se enteren de esto. Eso sería un hombre o una mujer jactanciosa. Yo no quiero que se enteren de los demás, pero de la salvación los demás. Pero porque precisamente el Evangelio produce humildad, soy deudor. Y versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pronto estoy con ansiedad, estoy con ganas, ¿de qué? De compartir el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quiero compartirlo. ¿Quién era yo antes? Cuando Cristo me transformó, cuando Cristo tuvo misericordia y ahora lo que soy. Hermanos, Pablo no tenía, le había sido impuesta necesidad de ir y compartir el Evangelio. Eso habla de una persona humilde que ha entendido el Evangelio. No una persona que se jacta, jactanciosa, engreída. De una persona que dice, yo ya tengo el Evangelio, pues ahí los demás que se salven como puedan. No, tiene en su corazón ese deseo de compartir el Evangelio. Pero también tiene ese deseo de que su vida sea transformada por el Evangelio. De que su vida esté en constante transformación por el Evangelio. No es un simple hecho de decir, de tener en mente y decir, ¿quién ha sido regenerado de aquí? Yo levanto la mano. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿La salvación es de Dios? Sí. ¿El arrepentimiento y la fe viene de Él? Sí. Pero en mi casa no vivo estas realidades. En mi trabajo no vivo estas realidades. En mi escuela no vivo estas realidades. De hecho, estoy peor que antes. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de cuál evangelio. ¿De cuál evangelio estás hablando? Un evangelio que has aprendido nada más en la mente, pero que no tiene una aplicación práctica, ese no es un evangelio poderoso. Y Pablo precisamente presenta estas realidades, por eso es sistemático y por eso comienza el libro de Romanos con estas ocho palabras para que entendamos lo que somos, lo que éramos antes, lo que somos en Cristo. Antes éramos condenados, ahora somos justificados, la santificación, la glorificación, la elección, todo eso Pablo hace en este compendio de Romanos. Vida en transformación. Pablo, lo he dicho antes, la mitad de sus epístolas es doctrina y la otra mitad es aplicación práctica. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de asegurarnos. De que en verdad estemos recibiendo la palabra de Dios, pero viviéndola, aplicándola a nuestras vidas. Ahí es donde lo que dice la palabra de Dios, ocúpate. ¿En qué? En tu salvación. Mire, esta semana vamos aquí a este versículo. Vamos a Filipenses. (4:18). Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. ¿Cuántos creen que este versículo es fácil?
esta semana en particular se me ha hecho muy, muy pesado este versículo. Muy pesado este versículo. Porque está diciendo en esto pensar. ¿Cuándo? Cuando tienes problemas, cuando tienes tribulación, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. No, está diciendo en todo tiempo. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Que tus pensamientos estén saturados de todo lo verdadero, de todo lo honesto. Pero sabe una cosa, hermano, al mismo tiempo que es un versículo difícil de llevar en la práctica, es un versículo que si usted lo trae en su recordatorio, en su mente, le va a ayudar muchísimo. Mucho que le va a ayudar. Y si lo empieza a poner en práctica en el día a día, en su trabajo, en su escuela, en su familia, va a haber cambios. En esto piensa. No pienses en cómo voy a hacer para desobedecer, en cómo voy a hacer ahora para contestar, en cómo voy a hacer. No, en esto piensa. En mi trabajo voy a pensar en lo honesto, en lo verdadero. Cambia, hermano. Porque aquí hay varias implicaciones. Si yo pienso en lo verdadero, entonces no voy a pensar en ¿qué? En la mentira. Si yo pienso en lo verdadero, no voy a pensar en la mentira. Si yo pienso precisamente en lo honesto, no voy a pensar precisamente en todo aquello, fraudes, la tranza, en todo lo que es justo, no voy a pensar en la injusticia, en todo lo que es amable, entonces no voy a pensar de manera que áspera, descortés, grosera. Esto es precisamente. Ahora, ¿a quién le está haciendo este mandamiento? A mí. Este mandamiento es para mí. No sé si para ustedes, pero para mí sí es. Y es un mandamiento para vivirlo. Es un mandamiento para desarrollarlo. Es un mandamiento para luchar. Usted va a querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios y ¿sabe qué va a pasar? ¿Perla? ¿Qué va a pasar cuando quieres vivir los mandamientos del Señor? Pues la perder Satanás. Y de nosotros mismos nuestro pecado también. La flojera. Pero sabe una cosa, cuando está a punto de contestarle a su esposa de malas y de iniciar la Tercera Guerra Mundial, viene este versículo: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo amable. Pero ¿sabe por qué no es fácil, Javier? Porque en primer lugar, ¿cuántos se saben este versículo de memoria? Ahí empezamos. Ahorita que estabas mencionando este versículo, hace en el 91, 92 que nos venimos aquí, yo puse ese letrero ahí en la plancha. Y la verdad, tardé, yo creo que más de 20 años en aprendérmelo. Y aprenderlo es vivirlo. Hermanos, no lo memorizamos. Y a lo que voy con todo esto es que si lo memorizamos, lo coleccionamos como un pensamiento más en nuestra cabeza. Pero, hermanos, cuando tú memoriza la palabra de Dios. Es bueno que memorice la palabra de Dios. Yo siempre les digo, hay que estar memorizando la palabra de Dios. Es muy bueno. Pero desarrolla este versículo. Vívelo, empieza a establecer la lucha, ocúpate en tu salvación con temor y temblor.
este es mi versículo, este es mi versículo, este es el que voy a tener, este es el que voy a empezar a vivirlo. No importa, yo sé, ya lo sé de antemano, que va a venir la persecución, que va a venir los problemas. Yo sé, ya, porque lo debes de saber, no, para que no te agarre de sorpresa. Cuando quieras vivir este versículo, Satanás va a levantar y te va a empezar. Pero ya lo sabes. Si ya lo sabes y sabes qué va a pasar, entonces, con calma. Yo sé que esta semana, si yo quiero vivir este versículo, sé que mi esposo, mi esposa me va a contestar de malas. Ya lo sé, ya lo sabes. Entonces, no lo hagas. Vívelo, súfrelo. Creo que esa es la palabra que muchas veces tenemos que utilizar en la palabra de Dios. Sufrir la palabra de Dios. Vivirlo en carne propia. Lo vas a ir desarrollando. Pero no es, bueno, esta semana y ya la próxima, ya. Otro versículo. Me llama mucho la atención la palabra amable. Yo creo que para muchos esa palabra no existe en su diccionario, menos en su diario vivir. Y yo creo que es una característica muy importante de uno que es regenerado. Sí, exactamente, la amabilidad. No solamente eso, o sea, todo lo demás, todo lo puro, todo lo de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. No se limita, son como unas 6, 8 cosas de las que Pablo está haciendo énfasis muy particularmente, pero cuando dice si hay virtud alguna, abre la puerta a muchas virtudes que debería tener el nacido de nuevo. Y esto es precisamente, hermanos, porque no obedecemos el mandamiento que tenemos en Romanos 12:2. ¿Cuál es? Romanos 12:2. ¿Qué dice? Sino transformaos, ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es precisamente, entonces, Pablo, regresando aquí a Romanos, Pablo comienza diciendo, no te jactes, no tienes tú nada que jactarte en esta salvación. No tienes absolutamente nada de qué jactarte. No te vuelva la salvación engreído, no te vuelva jactancioso, no te vuelva precisamente que por ti lo lograste. No, para nada, para nada. ¿Dónde está la jactancia? La jactancia es eso, autoexaltación, orgullo. El hombre muchas veces piensa que tiene más mérito que Dios en la salvación. Y este pensamiento que estoy diciendo, tenemos que examinarlo porque se esconde precisamente en el corazón de nosotros. ¿Cuánto tenemos que examinar nuestro corazón orgulloso, jactancioso, aún en el nacido de nuevo? Se esconde el orgullo, se esconde la autoexaltación, se esconde precisamente la jactancia. Pablo está diciendo, ¿de qué te jactas si es una gracia libre, soberana de Dios? ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas de que lo recibiste? Todo lo contrario, hermanos. Cuando precisamente la gracia del Señor opera en nuestros corazones es, yo no sé qué es lo que vistes en mi Dios, pero gracias. Gracias. Y soy deudor. Soy deudor. Sí. ¿Qué significa eso de soy deudor? Yo creo que aquí todos hemos tenido, le hemos debido algo a alguien. Quizás de dinero. Alguien me prestó dinero. Por lo tanto, alguien cuando me presta algo o me da algo, me convierte en deudor. Tengo una deuda.
Y eso es precisamente lo que es la gracia del Señor. No es porque la vamos a pagar, porque no la vamos a pagar. ¿Con qué paga la sangre del Hijo de Dios? Pero provoca en nosotros ser deudores una actitud. Cuando tú ves a tu acreedor, a quien le debes, ¿cómo te comportas con él? Lo que quieras, ¿verdad? Bueno, algunas veces, otras veces le cierran la puerta y no estoy, dile que no estoy. Amables. Te quieren recompensar. ¿Por qué? Porque sientes precisamente esa deuda de que alguien te prestó y sientes esa deuda. Eso es ser deudor. Deudor es una actitud. Es una actitud. Por eso Pablo dice, yo soy deudor a la gracia. Yo merecía el castigo, yo merecía el infierno. Él me salvó, Él me rescató. Lo que me pida, Señor. Es una actitud. No de pagar, porque no vamos a pagar la salvación, pero sí de decir, Señor, estoy agradecido contigo. Ahora, aquí hay algo que es muy importante, hermanos. Cuando dice, ¿dónde está la jactancia? También viene en otro sentido que me gustaría ampliar. Lo vamos a ampliar en la prédica. Pero, hermanos, muchas veces seguimos a Dios y hay jactancia en nuestro corazón. Y hay algo que me gustaría mencionar, que es el amor propio. Si tú solamente eres cristiano porque Dios te amó, y porque Dios te salvó de ir al infierno, no amas a Dios, te amas a ti mismo. Te amas a ti mismo. Y eso produce jactancia. Si tú no ves la hermosura del Evangelio, si tú no ves la santidad de Cristo, si tú no ves la luz de Cristo en tu vida, solamente estás con Cristo, ¿por qué? Por un amor convenenciero. Es un amor propio. Y hermanos, es triste lo que voy a decir, pero la mayoría de los cristianos tienen un amor propio, no un amor desinteresado por Dios. No ven la hermosura del Evangelio, ven la conveniencia. Dios me salvó de ir al infierno. Yo no voy a estar en el infierno, voy a estar en el cielo. ¿Y sabe cómo lo sé? ¿Sabe cómo lo sé? Hace mucho tiempo hicimos un estudio de la oración. ¿Sabe cómo sé que tienes un amor propio? ¿Cómo podías identificar a un cristiano que tiene amor propio por sí mismo y no por Dios? ¿Cómo lo puedes identificar? Pues por un interés o creen que Dios es un Dios aladino y dame. Muy bien, por ahí. ¿Qué más? Pensemos, ¿cómo puedo identificar a una persona que tiene amor propio? Por su ego. ¿Por su ego? Bien, también. ¿Se jacta? Muy bien. ¿Qué más? Pues pasa tiempo con Él y no con Dios. Yo creo que acaba de dar en el clavo, Esmeralda. ¿Sabe una cosa? ¿Quieres descubrir si tienes amor propio, amor jactancioso, amor convenenciero? ¿Cuánto tiempo pasas orando con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios? Bueno, ¿oras? ¿Lees la Biblia? Ahí es donde vas a entender tu respuesta y vas a ver si tienes un amor jactancioso. Si tú simplemente estás donde Dios ya me salvó, yo creo en Dios, ten cuidado, porque los demonios también creen en Él y tiemblan. Si tú crees que eres salvo porque creíste en Dios, ten cuidado, porque los demonios creen y tiemblan. Y no significa que son salvos. Ten cuidado si solamente tienes un amor propio, un amor convenenciero delante de Dios. Ten cuidado.
Porque muy probablemente no has nacido de nuevo. No importa que te sepas que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no importa, hermanos. No importa que te sepas Juan 3:16, no importa que te sepas toda la Biblia. Examina tu amor que tienes por Él. Por eso Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿Te jactas de que Dios te salvó, de que te sacó del infierno para ir al cielo? No has entendido el Evangelio, no has entendido la hermosura del Evangelio. No has visto a Cristo. Sí entiendes los hechos del Evangelio y me puedes recitar y me puedes decir todas las doctrinas, pero no lo has visto. Y no lo has visto porque no lo vives. O sea, no porque lo vivas significa que lo vas a ver. Me refiero yo que el resultado de ver a Jesús es vivirlo. Yo ya con esto, a mí mi pastor me dijo que si confieso al Señor como mi Señor y Salvador, yo ya con eso. Oh, cuidado. Cuidado, porque muy probablemente no has entendido el Evangelio. Es serio. Es mucho más que unas palabras. Es tan grande el sacrificio de Cristo. Son tan grandes las implicaciones del sacrificio de Cristo que muchas veces lo reducimos en unas palabritas de creo en Cristo, recibo a Cristo. No, hermanos. Por eso es que nos hemos detenido y hemos estado estudiando poco a poco para ver las implicaciones de la salvación y examinarnos. Y como me gusta contar este chiste, ¿verdad? Porque es muy sabio ese chiste. Entre más lo estudio, más le encuentro sabiduría. Del borrachito que entra a la cantina. Y él dibuja una línea imaginaria y dice, los de aquí para allá, y les empieza a decir un montón de groserías. De este lado se para alguien y le dice, a mí no me gustó que me haya dicho eso. ¿No le gustó? No, pásese para este lado. Es exactamente lo mismo. No, es que eso que está diciendo no está bien. Pásese para otro lado, pásese para acá. No se quede ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? 2 minutos. ¿Vicente? No, pensé en que decías que si nada más pensamos que Dios nos amó, pero me acordé de que, no sé cuál es el versículo, pero ¿en qué consiste el amor en que Dios nos amó primero? O sea, nosotros pues ya sabemos que no buscamos a Dios, nadie busca a Dios. Y todo empieza porque Dios nos amó y de ahí pues ya después lo amamos a Él. Pero sí tiene que ver con conocerlo, porque pues, nosotros ni cuenta nos dimos cuando Él nos amó y nos salvó. Y bueno, una vez que lo empezamos a conocer, pues ya lo empiezas a amar. Una de las cosas que es, por ejemplo, que una buena pregunta que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Dios nos amó, ¿no? Y amén, la Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestra conciencia es, ¿por qué amo yo a Dios? Sí, porque Él me amó primero, ¿no? Sí. Porque lo conozco también. Porque verdaderamente lo conozco. O sea, a través de... Y yo creo que ahí viene otra pregunta. ¿Lo conozco a través de la Escritura? O sea, ¿puedo ver la hermosura del Evangelio? Porque si tú no ves el Evangelio y dentro de tu amor no está la respuesta del Evangelio, es amor propio.
Dios me amó porque yo iba directamente al infierno. O sea, pues dicen que hay infierno, pues, y sé que voy para allá, entonces pues por eso lo amo, porque me sacó del infierno. Pero no veo, y la respuesta típica, pues es que Cristo murió por mí. Esa respuesta es muy superficial. Si no entendemos, y lo vamos a ver en la prédica, 2 pasajes precisamente que tenemos que entenderlos bien. Y eso es lo que tengo que hacerme esa pregunta en el tribunal de mi conciencia, para mis adentros, en mi tiempo con Dios es: ¿y yo por qué te amo, Señor? Sí, porque tú pusiste ese amor en mí. Esa es la respuesta doctrinal. Pero la respuesta es: ¿por qué te amo? ¿Solamente porque me salvaste? Si solamente amas a Dios porque te salvó, y va en esta función, hermanos, ¿por qué aman a sus esposos? Porque aman a sus esposas. ¿Por lo que te da? ¿O por quién es él o ella? Si solamente amas al Señor por lo que te da, es un amor propio, es un amor convenenciero, interesado. Ese no es el amor verdadero. O por costumbre. Si solamente te casaste con tu esposo por los puntos del Infonavit, O por su dinero. pues es un amor, ¿qué? Interesado. Pero estaba pensando que eso es lo que, eso es lo que se dice o se predica, ¿verdad? Es que, o sea, si vienes a Dios, o Dios murió por ti, y en la cruz y sufrió, y la corona de espinas y la sangre, y te conmuévete, y aparte nace al cielo, y no sé qué. Entonces, pero ese es como el discurso, ¿verdad? O sea, la prédica que cree por qué esto, pero no porque Dios es. Pues me acordé de lo que hemos visto en los martes, de las características de Dios y cómo es Dios y la magnificencia de Dios y que es uno en comparación de Dios y te sientes así. Entonces, de ahí, o sea, no se habla de eso normalmente. Entonces, pues tú vas a la iglesia por eso. Exactamente. Y hermanos, eso es lo que hemos visto. O sea, desgraciadamente las iglesias es un amor que se predica convenenciero, un amor propio. Por eso Señor Jesús en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Haced discípulos. ¿Qué les vas a enseñar a los discípulos? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Amor propio? Amor de que Dios te amó tanto que mandó a su Hijo a morir. Fíjense cómo ponen al hombre como el centro del humanismo. Y está mal porque ha sido todo distorsionado. Acuérdense que Satanás mezcla verdad con mentira. Y aquí es donde tenemos que separar. Y no son las de para el sufrir, que dice ya son extremos, son las iglesias así. Sí. Cuando dice aquí, haz discípulos, es muéstrale los atributos de Dios. Muestra quién es Dios. Muestra quién es Dios. Muestra los atributos de Dios. Hermanos, entre más nosotros estudiemos los atributos de Dios, que por cierto eso es lo que hacemos los martes. Están todos invitados a la clase de los martes. Es precisamente eso. Tú vas a amar a Dios por quien es Él, no por lo que Dios da. Tu respuesta debe de ser: Señor, yo te amo por quien tú eres, no porque me diste salvación. Estamos estudiando la salvación. Claro que la salvación trae beneficio, claro, pero si tu mayor beneficio es que yo voy a escapar del infierno para estar en el cielo, no has entendido el Evangelio. Vamos a seguir el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque
pones en nuestros corazones el preocuparnos por saber quién eres, maravillarnos quién eres tú, gloriarnos en quién eres tú, deleitarnos en quién eres tú, Señor. Gracias, Padre, sí, por la salvación. Gracias por habernos sacado del infierno, sí, Señor. Pero eso es solamente el inicio, Padre, precisamente de conocerte. No es la meta final. La meta final de nosotros es glorificarte, conocerte más y más. Y Padre, vamos a tener toda la eternidad y aún así no vamos a conocerte porque tú eres inescrutable, Señor. Eres infinito, Señor. Sobrepasas nuestras mentes. Pero gracias por lo que has revelado y te rogamos que nos muestres a tu Hijo Cristo. En el nombre de Él. Amén.